En los pliegues más antiguos de la memoria cultural europea, y podríamos decir de toda la humanidad, habita una figura constante, ineludible, inevitable: la muerte. No como una abstracción filosófica o de una estadística clínica, sino como personaje, como una entidad con rostro, voz y a veces incluso una agenda. Uno de los relatos más elocuentes que el folclore nos ha legado en este sentido es el de los emisarios de la muerte. Una pequeña historia que en su brevedad encierra una sabiduría profunda, desgarradora y luminosa a la vez. Este cuento no es solo una fábula moral, ni un entretenimiento sombrío contado al calor del fuego. Es más bien una estrategia ancestral para lidiar con lo que la antropología ha llamado la ansiedad de la finitud. El vértigo existencial ante la certeza de que nuestra historia personal tiene un punto final, una última página que no podremos revisar antes de que se imprima. ¿Cómo lidia una cultura con este abismo? El folclore responde con una fórmula elegante. Si lo incontrolable nos aterra, convirtámoslo en un personaje con reglas. Demos rostro a la muerte y hagámosla predecible. No para eliminar su poder, sino para poder al menos conversar con ella. La personificación de la muerte no es casual ni decorativa. Es de hecho el primer movimiento maestro del relato. En lugar de representarla como una fuerza amorfa o como una tormenta que arrasa sin distinguir, el cuento la relata como una figura reconocible: la parca, el mensajero sombrío, el emisario vestido de negro o el funcionario último del universo. ¿Y qué ocurre cuando le damos rostro a lo absoluto? Que se vuelve parte del drama humano. La muerte de este cuento no es un ser maligno ni vengativo. No es un demonio burlón ni una criatura de caprichos. Es paradójicamente justa, incluso podríamos decir profesional. Tiene una tarea que cumplir y lo hace con una sobriedad que raya en la cortesía. Esta sobriedad, esa aparente frialdad burocrática, es precisamente lo que permite la existencia del pacto. El protagonista, generalmente un hombre astuto, comerciante, perspicaz en los negocios, logra ganarse de alguna manera una extensión del tiempo. Quizás por haber ayudado a la muerte en un momento de debilidad, o por haberla hospedado sin saber quién era. El relato varía en sus detalles, pero mantiene constante el corazón del acuerdo. El hombre obtendrá más tiempo, con una única condición: cuando llegue su hora, no será tomado por sorpresa. Recibirá avisos, emisarios, enviados especiales que vendrán a recordarle que el final se acerca. Aquí es donde el cuento despliega su verdadera profundidad simbólica. ¿Quiénes son estos emisarios? No ángeles oscuros, ni espectros con campanas lúgubres. No son cuervos, ni presagios sobrenaturales. No. Los emisarios de la muerte son mucho más íntimos, más sutiles y, por lo tanto, más terribles. El deterioro del cuerpo. Las canas, la piel que se afloja, la vista que se nubla, la espalda que se encorva, la lentitud, el insomnio, el olvido de los nombres, el temblor en las manos. Cada uno de estos signos que la modernidad trata de esconder, maquillar o incluso eliminar, era en las culturas tradicionales una señal sagrada, no una vergüenza, sino una advertencia. La vejez, lejos de ser una maldición, era vista como la etapa en la que el cuerpo se convertía en oráculo. En una cultura donde el cuerpo hablaba tanto como el alma, donde el dolor tenía un significado y las arrugas contaban historias, los signos del envejecimiento
eran leídos como profecías encarnadas. No necesitábamos mirar al cielo ni consultar runas. El destino hablaba desde el espejo. El protagonista de esta historia, ese hombre que pacta con la muerte y luego protesta indignado porque no fue avisado, no es un villano, pero sí es un símbolo. Representa al individuo moderno antes de que lo fuera. Un ser demasiado ocupado, demasiado exitoso, demasiado lleno de sí mismo, como para detenerse a escuchar los mensajes de su propio cuerpo. Un hombre que vive rodeado de ruido, que ha aprendido a dominar el comercio, las palabras y el tiempo, y que por ello mismo se cree el dueño de su destino. El folclore aquí se burla con inteligencia feroz de la ibris griega, esa arrogancia ciega del que se cree más allá de las leyes naturales, y lo hace con una elegancia brutal. Cuando la muerte finalmente viene a buscarlo, y él se indigna: «Me prometiste avisarme». La respuesta es tan simple como irrefutable. «Te mandé mensajeros. Te los envié todos los días. Estaban en tu espejo, en tus huesos, en tus olvidos, en tus lamentos nocturnos. ¿Quién no cumplió su parte del trato?». La tragedia del personaje no es la muerte, es la negación. Es haber vivido como si el tiempo no tuviera consecuencias. Es haber confundido la prórroga con la inmunidad. Al final, Los emisarios de la muerte no es una historia sombría, o al menos no es nihilista. Su tono es serio, sí, melancólico, a ratos, pero profundamente humano. Tiene el aire de una advertencia amorosa, como un abuelo que con voz tranquila te explica que debes prepararte para lo inevitable, no con miedo, sino con dignidad. La muerte, lejos de ser la villana, es aquí la figura verdaderamente ética. Ella cumple su palabra, es honesta, es paciente, da avisos y espera. No llega con furia, sino con resignada puntualidad. Si alguien ha roto el contrato, no ha sido ella. Y entonces el cuento deja caer su enseñanza central, que aún resuena como un eco sagrado en medio del ruido moderno. Aceptar la vejez es aceptar la sabiduría. En un mundo que glorifica la juventud y oculta la decadencia, el cuento nos dice que el verdadero error no es envejecer, sino ignorar lo que la vejez nos está diciendo. Prepararse para la muerte es prepararse para la vida, pues no hay claridad más pura que la de quien ha hecho las paces con su fin. Ordenar las cuentas, perdonar, dejarse perdonar, despedirse o agradecer. Todo esto solo es posible si escuchamos a los emisarios cuando aún estamos a tiempo. El terror a la muerte no desaparece negándola, sino comprendiéndola. El folclore, en su sabiduría silenciosa, nunca quiso aniquilar el miedo, sino transformarlo. Y esa transformación comienza con la escucha. Así que cada vez que el cuerpo nos habla, con un dolor nuevo, con una fatiga inexplicable, con una nostalgia que nos toma por sorpresa, quizá no deberíamos apresurarnos a callarlo. Quizá deberíamos por un momento agradecer. Porque es posible que uno de los emisarios esté haciendo su ronda, cumpliendo con su labor, tocando a la puerta con suavidad. Y si prestamos atención, si escuchamos, si comprendemos que esos mensajes son un regalo y no una condena, tal vez podamos llegar al final del camino, no como víctimas sorprendidas, sino como caminantes conscientes, preparados, dignos. Porque al fin y al cabo, el mayor pecado no es morir, es no haberse dado cuenta de que ya se estaba muriendo desde hace tiempo y haber desperdiciado los últimos actos del gran teatro de la vida.